Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Kantu jira, hola labur esan da, jende talde bat elkartzea kantatzeko, eta euskal kantak kantatzeko konkretu. Kantu jira berak edonor edozein bihurtzen du kantari. Ez da jakin behar partitura bat, ez da jakin behar musikan aditua ez da izan behar. Hori denok daukagu gaitasuna abesteko eta konpartitzen dugu talde batean gaudelako. Kantu jira herri ekimen bada. Ekimen irikia edozein donostiar edo donostiar hurbiltzen den edonori. Mila kolorez dantzan bihotzetan. Apa! 2000 batean hasi zen auzo batean, intuizio bat egon zen, talde, jendeari euskeraz kantatzea gustatzen zitzaiola, galtzen ari zala kantatzeko ohitura, eta gauza polita izango zala antolatzea zerbait horren inguruan. Eta gaur egun 5 auzotan daude. Simon eta San Juda, joan zenula eta negua heldu da. Ze gertatu zen? 2003an Euskaldunok geneukan periodiku bakarra itxi egin zutela. Eta orduan, nola idazleek egin zuten manifestu bat eta eskultoreek ez dakiz eta hori, batek botazun ideia, zergatikan kantu jira auzoetan egiten zana, zergatikan ezan egiten Donostian, Donostia mailako gauza bat. Hasi ginean, 100, 150, 200, eta gaur ja handikan urte pare batera 300, izan ziren 250, 200, 300, depende hilabetea. Saiatu izan gara gure arbasoek utzitako ondarea berreskuratzen, antzinako abestiak guregan hartzen eta abesti horien nondik norakoa bizitzen. Bi gauzak elkartzen gaituzten ikuste dut kantu jirako kidei denoi. Batetikan euskaraz kantatzeko gogua, nola baita esan, kantuzale gera, herri honetan asko bezala, baina beste alde batetikan ere euskararen aldeko atxikimendu handi bat. Nik uste dut mesede handia indiola kantu jirak Donostiako euskaldunen zaretzeari, betiko euskaldunen zaretzeari. Okazio ematen du, hilean behin behintzak ez baldin bada ere, elkarra ikusteko, aspaldi ikusi gabeko jendea topatzen dugu maiz, geho bukaeran baserdi bat hartzeko, eta pixkat oso aukera politxea da horretarako. Eta gaur arte, eta honek itxura daukala, jendeari asko gustatzen zaio. Eta orduan, baina ez bakarrikan gustatu, sentitu egiten da, eta bere xumean, ekitaldi kultural bezala gauza xume bada, baina berezia. Eta itxura dauka urte desentetan segituko dula, eta holaxe.
Es un programa que está dirigido a la mujer inmigrante que tiene cargas familiares, entonces tenemos un servicio de atención infantil y somos un equipo de trabajo. Somos unas 15 voluntarias y 2 psicólogas y intentamos que durante el tiempo que pasen por el programa estas mujeres no se sientan solas. Nos centramos sobre todo en el acompañamiento de estas mujeres en todos los ámbitos de su vida social, intervenimos con ellas a nivel laboral, intervenimos con ellas en su salud mental, en su salud física también. Aquellas que traen a sus hijos también al servicio de atención infantil, es un servicio de conciliación al que ellas les permite poder ir a trabajar, poder ir a estudiar castellano, euskera, poder ir a hacer otro tipo de formación que les capacita a nivel profesional, que se empoderen de alguna manera y que puedan tirar para adelante. Unos 13 años, unos 14 años llevamos con este proyecto y es con las voluntarias. Si no estuviesen ellas, desde luego no podríamos realizarlo. Para nosotras es el valor más importante del proyecto. Además, son ellas quienes empatizan con la situación de estas mujeres que lo están pasando bastante mal y entonces, bueno, pues al final es un equipo de trabajo y para nosotros es fundamental este equipo de trabajo. Voluntaria bezala, egiten dugu lana, etortze gea astian behin. Gure eskutan uste dituen aurrak eta bueno, gu aldan ondona eramate dugu behararekin eta bueno, gero etortzen dianean, baskarilla, aldatu, beak etortzeako, beak bere lan egin due eta pixkat egoten gea berarekin eta aurrak hartu eta bueno, hori da gure lana, niretzat oso positiboa da, asko betetze izu. Desde el 2005-2006 me apunté cuando me jubilé y entonces me llamaron en abril y me gustaban siempre los bebés y me gustó mucho la idea. Directamente ayudas a madres que son madres corajes, que se merecen todo el apoyo nuestro porque vienen de unas situaciones pues, que no son las nuestras, las de aquí. Económicamente pues, tienen otras condiciones, psicológicamente pues, pueden venir con mucha carga encima, dejan allí familias o hijos. Y bueno, aquí ellas procuran salir adelante, poder ganar, acordando siempre de lo que han dejado, de lo que pueden hacer aquí, quieren que los hijos de aquí prosperen, quieren integrarse en todo y bueno, nosotras pues echarles, no sé, una mano a nivel de amigas y que cuenten con nosotras para lo que sea. La concesión de la medalla al mérito ciudadano por parte del Ayuntamiento de San Sebastián representa para la Fundación Goyeneche de San Sebastián, que tengo el honor de presidir, representa un honor y una satisfacción. Honor y satisfacción que nos estimula a seguir trabajando en favor de las personas con discapacidad intelectual, mejorando su inclusión social y haciendo que
estas personas que acuden a nuestros garagunes, nuestros centros que les llamamos garagunes, lleven una vida rica al verse realizados como personas. Queremos tener voz en la sociedad. Donostiko Goienetxe Fundazioan 230 pertsona gutxi gora bera laguntzen ditugun 48 profesional egiten dugu lan. Eta gure lana da bakoitzaren, bi ardatzetan oinarritzen da batez ere. Alde batetik bakoitzaren individualtasuna errespetatu eta ez bakarrik errespetatu, baizik eta erreforzatu. Bakoitzaren interesak zeintzuk diren jakin eta laguntza beharrak, eta horren arabera ekintzak planteatu. Eta gero beste aldetik ekintza guzti horiek gizartean burutzea da gure lana. Horretarako beste pertsonekin erlazioa bilatzen dugu, eta beste pertsonekin ere elkarlanean ibiltzea ere hori bilatzen dugu. Horrela inklusioa ez da hemen barruan lantzen, baizik eta beste pertsonekin eta gurekin bitartean duten erlazioekin. Gracias. Osondo, eskerrik asko. ¿Me das un beso? Dame un besito. Venga. Venga, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Gracias. ¿Más dos besos? Termino reiterando el honor y satisfacción que para la Fundación Goyeneche de San Sebastián ha representado la concesión de esta medalla al mérito ciudadano. Muchas gracias a todos. Donostiarras y señor alcalde. Pues es muy sencillo explicar, desde mi punto de vista, por qué Juan José Ocón, Juanjo, se merece el premio que será otorgado por el Ayuntamiento de San Sebastián. En primer lugar, es donostiarra de pura cepa. En segundo lugar, jamás se ha negado a ningún tipo de colaboración con cualquier organización musical, coral, se haya hecho desde el ámbito donostiarra. Su calidad como persona, para mí es muy complejo decirlo por la amistad que me une con él, ¿no? Pero es eminentemente bueno, es una persona muy humilde y es un músico excepcional. Y eso ya no son palabras mías, son palabras del propio Lori Massel, que cuando lo vio en Valencia dirigir, y yo estaba presente, dijo que pocas veces había visto a un director joven conjugar tanto la elegancia en el gesto como el conocimiento profundo de una obra. Juanjo, zorionak, este es tu terreno de juego que, como ves, conoces muy bien. Y echando cuenta, ¿sabes cuántas veces has dirigido la Orquesta de Euskadi? Casi 70. Pues bueno, sabemos que son muchas las orquestas que has dirigido. Aquí esta también es tu casa y sabemos que este trabajo no es nada fácil. Esperamos que sigas defendiéndolo y, como siempre, aquí están tus amigos y tu casa. Zorionak y Juanjo, espero que disfrutes mucho de tu merecido reconocimiento.
La relación con los músicos es extremadamente atenta, afectuosa, pero a la vez exigente. O sea, los músicos saben a quién tienen delante en una orquesta. Y sí puedo decir, por conocimiento directo, que la Orquesta Sinfónica de Galicia, la de Gran Canaria, incluso la Orquesta Sinfónica de Euskadi, en cuya sede estamos en estos momentos, son 3 organizaciones musicales que están absolutamente felices con que les dirija Juan José Ocón y se entregan de una forma que pocas veces he visto entregarse en otros momentos. Bueno, pues en este momento que estoy así en el descanso de la orquesta, quiero aprovechar a decir unas palabras que seguramente ese día 19, ahí en ese momento, no podré decir porque tengo mucha sensibilidad y seguramente no me saldrán esas palabras, ¿no? Quiero agradecer a todo el mundo, a todas las instituciones que me han apoyado para la candidatura y decidirles también que el premio es para ellos, que la música está de fiesta. Este galardón es para todos. Benetan erderaz esan ditu hitzak bihotzez ateratzen zaizkit eta berriro eskerrik asko denoi, benetan. Hasi ginen pizkanaka. Lehenengoa labores, eskulanak. Baina gero batez ere txusen klasea izan zen importanteena hemen. Konfiantza eman digulako. Emakumeak geralako eta gure ideiak ere balio dutelako. Llevo aquí 25 años. Llegué en el año 89, yo no tenía trabajo, y vi un anuncio que decía que se necesitaba gente para dar cursos aquí a las asociaciones. Bueno, yo había estudiado historia y a mí me gustaba enseñar, pero yo tenía ganas de tener una guela, de tener una clase. Y bueno, yo aquí la encontré, he encontrado la escuela de mi vida. O sea, nadie tiene la suerte, por eso una medalla a mí es la medalla a la escuela, porque francamente, poder venir a una escuela que la gente viene porque quiere y nunca deja de venir, que eso es lo asombroso, y además el temario es libre. Yo he enseñado muchas cosas, pero a mí me han enseñado tantas como las que yo he aprendido. Eso sí que quiero decirlo y se lo he dicho siempre a ellas. Las mujeres vi que habían creado algo valioso y era una asociación donde igual ellas podían gestionar primero sus propios problemas. Igual al comienzo solo eran problemas, pero luego salían del ámbito doméstico al ámbito social. Ese fue el salto, salir de la problemática personal a la problemática social. Eso no se hace de un día para otro, uno no se define así de buenas a primeras. Primero era pues amas de casa, pero luego no, luego eran ciudadanas. Para mí eso es el salto más grande que han dado las asociaciones. Ostada fue la primera asociación que se fundó. Posteriormente fueron las otras, Osta y Velar, y luego fue la de Arriberri. Quedamos de acuerdo las 3 asociaciones en reunirnos
y a organizar actividades la Semana de la Mujer. Gustatu zitzaidan, bakarrik historia ez dugula, ez genuela ikasi. Ikasten genuen historia, ikasi genuen liburuak irakurri genituen, eta gero hemen azaldu, eta hitz egin, eta gure iritzia eman. También hemos hecho muchos viajes con ella, que eso ha sido muy bueno. Hemos conocido pues prácticamente España con ella. Para mí la asociación ha sido muy importante, mucho, porque he tenido oportunidades que no tuve antes en mi vida, vamos, y ha significado muchísimo. Y Chus en particular para mí es una persona que la recordaré como una persona muy importante para mí. Porque Chus hay que agradecerle pues casi lo que somos en la vida, porque interpretar un telediario, con lo dura que está la vida y con las mentiras que nos mienten. Yo ahora cuando veo el telediario digo, pero ¿hasta dónde hemos llegado? Pues si no fuera de Chus, pues igual estaba dando la razón. Y así con todo lo contrario de lo que dicen ellos. Simplemente a Chus le tengo que agradecer mucho bien. Yo una cosa que destacaría de Chus es que nos ha hecho que la lectura y el cine sea un hábito en nuestra vida. ¿Verdad, Chus? Yo, en serio, yo me voy a poner. Yo es mi experiencia, yo no sé si vosotros estáis en contra, decirlo, porque yo, para nada, yo de verdad, es el sentimiento tan grande que tengo. Por eso yo digo, yo quiero decirle a Chus, eres una amiga de esas que se guardan en el corazón, que mujeres como tú son las que necesitamos. Y como tú que también. Tu vida ha pasado por nosotros y nos ha dejado huella. Y en mí vosotras. Y de verdad que yo nunca lo podré olvidar, lo que has podido hacer por nosotros. Gracias, Chus. A vosotros.